Y todas, ¿cómo están? Bienvenidos al primer encuentro sincrónico del 2023 de las clases de filosofía. Recuerden que mi nombre es Silvana Fuentes y ya venimos trabajando muy fuerte en Classroom. Antes de empezar con el sincrónico quería agradecerle y felicitarlo porque tengo muchas respuestas, muchos trabajos y me gusta que cuando esperan ansiosos que yo les haga la devolución me pregunten, profe, ¿me ha visto el trabajo? A mí no me molesta, recuerden que la profe sí les va a contestar todos los trabajos, pero tengan ustedes también un poquito de paciencia. También he visto las preguntas o los temas a los cuales ustedes tienen interés que los pensemos en estas clases. Todavía está abierto el formulario para quienes no han participado y me gusta mucho porque hay muchos temas interesantes y diversos, así que seguramente los vamos a abordar en estas clases. Bien, voy a presentarles pantalla para que empecemos con la clase del día de hoy. En el día de hoy vamos a trabajar o empezar a realizar un poquito más una aproximación a esto de qué es la filosofía para que puedan enfrentar la lectura del primer texto filosófico de este año, ¿sí? Voy a compartirles pantalla. Toda la pantalla. Muy bien, voy compartiendo pantalla. Bien. Primer encuentro sincrónico de filosofía. Esta presentación las voy a subir al Classroom, no se preocupen, pero es más que nada para ayudarlos a pensar. ¿Qué es la filosofía? Algo que surgió mucho en las primeras clases y que todavía no tiene una respuesta clara de qué es. ¿Sí? La filosofía comenzó en la antigua Grecia en el siglo VII a.C., ¿sí? O sea que hace más de 2500 años. Miren de antigua que es la filosofía. Y no es casual que haya surgido en Grecia. Tiene que ver con un contexto político e histórico. Uno de los pensadores que vamos a ver este año, que se llama Aristóteles, él decía que para hacer filosofía, que corresponde a ese periodo de la antigüedad, había una característica en particular para poder ser filósofos, ¿sí? Que es el ocio. ¿Qué es el ocio? ¿Conocen esa palabra o alguna vez la escucharon? Hay que tener tiempo libre, decía Aristóteles, para poder hacer filosofía. ¿Será que ustedes tienen tiempo libre para filosofar? Lo dejamos a Aristóteles ahí un segundito y avanzamos un poco. Grecia, para que se ubiquen en el mapa, si tienen algún mapa planiferio, aún de las clases de geografía, o pueden revisar los mapas que tienen en sede, van a ver que Grecia se encuentra en una península que está en Europa, ¿sí? Solo una aproximación geográfica, pero paremos. No quiero dar una clase de historia de la filosofía, no quiero atenerme a eso, sino quiero hacerlos pensar. Alto ahí, dice la placa. ¿Qué cosas les dan curiosidad a ustedes? Les doy unos segunditos para que lo piensen. ¿Qué cosas les da curiosidad? ¿Cuándo fue la última vez que se asombraron ante algo? ¿Se acuerdan? Los primeros filósofos en Grecia, los atenienses, fue uno de los primeros puntos para comenzar a hacer filosofía, asombrarse. ¿De qué se asombraban? De la vida cotidiana, de las estrellas, de la naturaleza, de todo lo que nos rodea. Uno de los primeros filósofos fue Tales de Mileto, no sé si lo reconocen de matemática, el teorema de Tales. Bueno, él mismo, Tales de Mileto, era tan filósofo, se sorprendía tanto y era tan curioso que al estar obnubilado mirando el cielo, las estrellas, dicen que se cayó un pozo. Y que él lo que le importaba era pensar por qué
La realidad es como es. Entonces, avancemos un poquito. ¿Qué es la filosofía? ¿La filosofía es pensamiento? Habían preguntado algunos en la encuesta. Sí, es una forma de pensar, pero que es interesante pensarla distinguiéndola de otro tipo de pensamiento, como el pensamiento cotidiano y el pensamiento técnico. Nosotros en la vida diaria nos levantamos, nos lavamos la cara, los dientes, nos cambiamos, nos vamos a la escuela. Esa es la vida cotidiana, uno vive el día a día, ¿sí? No está pensando todo el tiempo, sino que hace cosas mecánicamente, esto como lavarse la cara, cepillarse los dientes. Y el pensamiento técnico tiene que ver un poco con el conocimiento que nos permite explicar algunas cosas. Vamos a hacer un ejercicio, un experimento. ¿Sí? En filosofía hacemos mucho de esto para ayudarnos a pensar. ¿Están listos? Bien. Acá el personaje de la presentación les pregunta, ¿qué es esto? Los invito a que piensen o definan qué es esto. Una vez que lo tengan en sus carpetas o que lo expresen verbalmente, si lo están viendo este video con un compañero o compañera, y estoy seguro que la primera respuesta es una silla. Obvio, es una silla, todos estamos de acuerdo, pero yo les pregunto, ¿qué es una silla? ¿Qué es? ¿Cómo definimos una silla? Algunas posibles respuestas que quizás ustedes puedan ofrecer son las siguientes. Es algo para sentarse, a veces las usamos como escalera, un objeto, podrá decir alguien experto, algo con lo que nos abacamos a veces, algo que es de madera o de hierro, puede ser otro material, o para descansar. Ajá. Todas estas posibles respuestas son eso, posibles, pero cada una de ellas hace referencia a una funcionalidad o a un material. O sea, me dicen que puede ser de madera o de hierro, me dicen que podemos hacer esto, que sirve para esto, para lo otro, pero no me están respondiendo qué es una silla. En la vida cotidiana, como les decía anteriormente, lo que importa es la utilidad práctica, que las cosas funcionen, que no nos generen un problema o un conflicto. Si yo pongo la alarma del teléfono o un reloj con alarma, yo espero que el reloj suene o que el celular suene a tal hora que yo lo he programado. Cuando las cosas funcionan, no aparece la duda, no aparece el cuestionamiento. El pensamiento técnico la ciencia busca explicar cómo funciona el mundo, como lo de la silla, cómo es, de qué material está hecho, para qué sirve, pero no responde al qué es, responde a una utilidad práctica. Sí, es necesario que las cosas funcionen, si no, no podríamos estar teniendo esta clase como la estamos teniendo. ¿Me siguen? Filosofía y ciencia se encuentran separadas, pero están relacionadas. ¿Sí? La ciencia, como les decía recién, apunta a intentar responder el cómo. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cómo está hecho el mundo? Mientras que la filosofía toma los aportes de la ciencia, pero pone el acento en dos tipos de preguntas. El qué y el por qué. ¿Qué es tal cosa? ¿O qué es X? ¿Y por qué? La filosofía tiene mucho que ver con el preguntar, pero llevando la pregunta a su máxima expresión, una pregunta radical. El porqué de los porqué de los porqué hasta el infinito. No se queda en superficialidades. Avancemos un poquito. ¿Qué es filosofía? Vamos a empezar con el significado de su palabra.
La filosofía significa o viene de dos términos griegos, que es filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Ahora ya van a saber, si tienen alguna amiga o compañera o familiar que se llame Sofía, ya saben cuál es su significado, ¿sí? Entonces la filosofía deviene en un amor a la sabiduría. Ajá. Bueno, muy bien. ¿Pero qué es el amor? ¿Y de qué sabiduría estamos hablando? ¿O qué es sabiduría? ¿Qué es ser sabio? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa saber? ¿Significa tener todas las respuestas posibles para poder aprobar un examen? ¿Significa tener las respuestas para poder participar en un programa de televisión de preguntas y obtener el premio? ¿Qué es ser sabio? ¿Qué es el amor? ¿Cómo sabemos que estamos enamorados? ¿Dónde se pone el acento entonces en filosofía? ¿En el amor o en el saber? Si es amor a la sabiduría. En este espacio curricular que iniciamos este año, la propuesta es amor al saber, pero también traducido en amor a aprender. Mi propósito este año es que ustedes no tomen este espacio curricular como una materia más que tienen que aprobar, sino que adopten la filosofía como un estilo de vida. Como bien dice su significación, filosofía es amor a la sabiduría. Bien. Como verán, esta es la primera materia del secundario en la cual se les pide amor. En literatura sí hay pasión por la lectura, pero no se les pide amor. En las matemáticas ven números, ecuaciones, pero no se les pide amor por los números pares o los números impares. En química pueden ver la tabla periódica y distinguir los diferentes elementos, pero no se les piden amor por ninguno. Esta es la primera materia que desde el inicio el amor está presente. Y que ustedes estén en sexto año del secundario también habla del amor. Avancemos. ¿Qué es entonces la filosofía? ¿Qué es el saber? Saber todas las cosas, saber todos los números, todos los problemas, todos los datos del universo. A saber todo, como les decía recién. ¿Será que ser filósofo es ser una especie, no sé, voy a inventar una palabra, todólogo, por decirlo de alguna manera? Si ya lo sabemos todo, ¿qué lugar ocupa la filosofía? ¿Para qué está? ¿Tiene sentido hacer filosofía? Esa pregunta la van a registrar y vamos a ver si al final del trimestre tiene sentido hacer filosofía para ustedes o no y por qué. Hacer filosofía, chicos y chicas, es una invitación a pensar. Sí, a pensar. No a opinar por el mero opinar, sino a pensar con fundamentos. Que ustedes aprendan a reconocer que muchas de sus ideas pueden ser filosóficas o que tienen una raíz filosófica y que hay muchos pensadores que han intentado responder a muchas inquietudes que ustedes se hacen. En el formulario que hemos trabajado en la última publicación de Classroom, ustedes han hecho filosofía. ¿Se acuerdan la pregunta eso de sobre qué temas les gustaría debatir o pensar entre todos? ¿Se acuerdan? Ahí surgieron muchísimas cosas. Muchas tienen que ver con el sentido de la vida. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Será que estas preguntas tienen una respuesta simple y clara y en la cual todos podamos aceptar que es así? Vamos a ir avanzando y van a ver que la filosofía, hacer filosofía es volverse un preguntón, como dicen algunos. Es hacer del preguntar un estilo de vida. Un estilo de vida que cuestiona aquello que se presenta como obvio, como lo dado, como algo establecido.
En este espacio curricular yo quiero que ustedes cuestionen, duden, hasta incluso de lo que yo les estoy diciendo en este momento. Que desarmemos todo el edificio del saber y veamos qué hay de certero y qué no. Les vuelvo a decir, la filosofía es un viaje que les va a cambiar mucho el modo de pensar, que van a cuestionar hasta si esto que están escuchando es real. ¿Sí? ¿Qué es lo real? ¿Alguna vez se preguntaron qué certeza tenemos de que estoy viendo este video en la realidad y que no estoy soñando? ¿Cómo podemos distinguir un sueño de la real? El tema de la realidad es un tema que vamos a trabajar en estas clases. Avanzo un poquito. Volvemos a esto. Si la filosofía es un estilo de vida, si pregunta todo el tiempo, si cuestiona, ¿para qué sirve? ¿Es útil la filosofía? Acá la profe va a ser un poco pesimista y les va a responder que no. La filosofía no sirve para nada. Y ustedes me dirán, entonces, ¿para qué tenemos filosofía en 6º año en el secundario? Precisamente porque la filosofía va a cuestionar la utilidad como un valor que caracteriza a nuestra sociedad. ¿Por qué todo el tiempo tenemos que hacer cosas útiles? ¿O acaso el mundo adulto no les pide a ustedes todo el tiempo que hagan algo? ¿No les pasa eso? Los desafío. ¿Alguien puede pensar un ejemplo de una acción, un acto o alguna actividad que sea totalmente inútil? Y no me refiero a, muchos dicen, bueno, dormir. No, dormir es necesario. Y más si son no esas dormir de ustedes, perdón que les diga, de unas olimpiadas de sueño. Pero el dormir es algo, tiene una funcionalidad. ¿Alguien se anima a escribirme por Classroom y decirme o darme un ejemplo de algo totalmente inútil? Van a ver que es difícil y que no. Vivimos en una sociedad que exige de la utilidad un valor exacerbado. La filosofía, precisamente, cuestiona esa utilidad, la pide, para que la pensemos y reflexionemos. ¿Por qué es necesario hacer todo el tiempo cosas útiles? Habíamos visto que una de las preguntas fundamentales que se hace a la filosofía o que intenta responder a la filosofía es el qué es. Y otra es por qué. ¿Por qué la utilidad es un valor muy fuerte dentro de nuestra sociedad? Vayan anotando ustedes todas las ideas que se les vienen a la cabeza cuando ven este video en una hojita aparte. Acá aparece un gran pensador contemporáneo que se llama Nietzsche. Él es un filósofo alemán y da una definición bastante particular de la filosofía. Se debe filosofar a martillazos, adoptar una actitud de permanente crítica con lo establecido y desestructurar la realidad que se nos impone como verdad incuestionable. ¡Wow! Filosofar a martillazos. Miren de fuerte la definición. Romper, martillar. ¿Qué? Lo establecido, la vida cotidiana, aquello que se nos presenta como una verdad única. La filosofía, chicos y chicas, los invita a pensar, a cuestionar, a dudar de todo lo que existe. Pero no es solamente romper y nada más, sino para encontrar si existe una única verdad, como muchos creen. Bueno, les voy anticipando que en la filosofía no hay una verdad incuestionable. Hay verdades, todas válidas, de ser sometidas a discusión. No hay certezas, dice la filosofía. Hay certezas funcionales, o sea que nosotros nos podamos conectar a través de este video
hay una certeza funcional que lo permite, o sea, por algo pasa. Si yo estoy sentada en una silla, como me veían al comienzo del video, hay una certeza funcional de que la silla no se va a caer cuando yo me siente o que el techo se me va a caer. Hay certezas funcionales, pero no quiere decir que sea una verdad incuestionable como lo sostienen muchos. Nietzsche habla de martillar, pero no romper. Hay dos palabritas que a mí me encanta relacionarlas con la filosofía, que es desencajar y deconstruir. Esta última palabra aparece mucho en los medios de comunicación, que no quiere decir destruir, sino que quiere decir desarmar, martillar, desencajar, pero para volver a construir y ver si en toda esa desconstrucción hay algo que está sometido a la duda. Eso hace la filosofía. Por eso en Aristóteles, como les decía en el comienzo, habla del ocio. Es necesario parar en esta sociedad, en este mundo que vivimos, donde la cotidianidad a veces nos arrasa y no nos permite pensar. ¿O acaso ustedes están cepillando los dientes y están pensando cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo podemos vivir juntos? No, ustedes muchas veces están cepillando los dientes porque tienen que ir a la escuela. Hay que tener tiempo libre para hacer filosofía. Y no solo eso, actitud, ganas de, esto del amor que les hablaba al comienzo. La filosofía es amor, amor al saber. Y esto es muy importante. En filosofía, cada respuesta posible que se da a un interrogante, a una pregunta, es susceptible o puede generar muchos más interrogantes. Y eso es lo rico de esta materia. Que acá todo el tiempo nos vamos a estar cuestionando y preguntando cosas. Que muchas veces no vamos a llegar a una respuesta clara y concisa, sino que también va a generar disensos. Y eso es lo rico, de que no exista una verdad incuestionable. Por eso les digo que mi propuesta este año es que pensemos a la filosofía no como una materia que yo tengo que aprobar para poder obtener mi título del secundario, sino como algo que se puede practicar, vivenciar y compartir. Así como ustedes respondieron en el cuestionario. El diálogo es importante porque me permite pensar con otros. No es que yo estoy pensando ensimismado y calladito, sino que muchas veces pensamos con otro. ¿O no les ha pasado a veces cuando tenían que hacer alguna actividad de la escuela, debatiendo o discutiendo con algún compañero o compañera, se les aclaró mucho más el panorama? Es algo que se vive, es algo que se alimenta la filosofía y que se comparte. Por eso estos encuentros sincrónicos van a ser fundamentales para que hagamos filosofía juntos. Que yo no esté aquí contándoles lo que la filosofía dijo de algunas preguntas que ustedes hacen, sino que pensemos que ustedes cada día se vuelvan más filósofos. Porque no es necesario estudiar para hacer filosofía. Filósofos y filósofas podemos ser todos y todas. Hay que hacer que el amor también y la pasión y las ganas estén presentes para hacer filosofía. ¿Sobre qué vamos a pensar? Sobre lo que ustedes quieran pensar, sobre los diferentes temas que me han volcado en ese formulario. Este pequeño video de introducción les va a permitir a ustedes poder enfrentar a la lectura del primer texto filosófico titulado ¿Qué es la filosofía?, que se va a encontrar en el Classroom y en donde ustedes van a tener una visión un poco más amplia de qué es la filosofía, porque les voy anticipando. Esta definición de filosofía como amor a la sabiduría es un puntapié para poder. Hay tantos libros, tantos pensadores que han intentado definir a la filosofía que es difícil hablar de una sola definición. Por eso hablamos de una aproximación, una idea general de qué es la filosofía. Yo les propuse una definición que es la de Nietzsche. Vamos a ir viendo a lo largo del año diferentes definiciones para que ustedes puedan proponer su propia definición de filosofía.
Espero que este video les haya servido. Dejamos de compartir. Les mando un beso y un abrazo enorme. El próximo encuentro sincrónico ya van a estar ustedes presentes, entonces vamos a poder debatir mucho más juntos y pensar juntos sobre todo. Estoy a su disposición, me escriben por Classroom y seguimos charlando. Los felicito porque estoy muy contenta con todos sus trabajos. Sigan así, no bajen los brazos y estamos viéndonos en el próximo encuentro sincrónico.